Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo. Vamos a orar al Señor. Padre, bendecimos tu nombre y rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender el principio de la sabiduría, que es el temor a ti, Señor. Te rogamos que tu presencia esté en este lugar y que por favor guíes esta charla en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno amigos, vamos a leer primeramente el proverbio número 2, que habla específicamente de la sabiduría, pero vamos a leer alguna porción por ahora y más adelante vamos a estar viendo otras partes de este proverbio. Dice el proverbio 2, versículo 6, pues el Señor concede la sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Dice acá el proverbio acerca de la sabiduría, que la sabiduría viene de Dios. Cuando nosotros buscamos en el diccionario la definición de sabiduría, nos dice que es la capacidad en conocimiento y habilidad que tiene una persona. Pero cuando hablamos de la sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de Dios, esta sabiduría habla de que es un atributo que solamente Dios posee y que Él nos lo da a nosotros para que podamos andar en una vida recta que agrade a Él. Es decir, que la sabiduría está para todas las personas, para todos los seres humanos. La sabiduría la podemos adquirir solamente de parte de Dios, hablando obviamente de la sabiduría que viene de Dios, no de la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios proviene solamente de Él y está para todos, pero no todos la pueden recibir. Y vamos a mirar por qué. Dice aquí en la Biblia, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, del verso 5 al 8. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y les será dada. Él no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no lo duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Es decir, que cuando pedimos sabiduría a Dios, a pesar de que la sabiduría de Dios está para todos nosotros, si nuestra lealtad está dividida entre el mundo y Dios, no es posible recibir esta sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque para poder comprender lo que Dios nos manda hacer cuando Él nos revela a través de su sabiduría nuestras escogencias, cuando Él nos dice qué debemos hacer en un momento determinado, cuando Él nos da entendimiento para actuar, para reaccionar frente a las cosas. Si nuestra lealtad está dividida entre el mundo y Dios, muchas veces no vamos a poder obedecer a Dios en lo que Él está diciendo. Si parte de nuestro corazón quiere seguir las reglas del mundo y la otra parte de nuestro corazón quiere seguir al Señor, es imposible que nosotros podamos recibir la sabiduría de lo alto. Por eso dice acá, en el libro de Santiago, que nosotros podemos pedir a Dios esa sabiduría que viene de lo alto, pero si nuestra lealtad o nuestra mente, en otras versiones dice, está dividida, seremos como la ola del mar que va y viene y nunca seremos estables, porque nuestro corazón tiene esa lealtad dividida entre el mundo y Dios, y por tanto nunca recibiremos nada del Señor. Ahora, ¿a quiénes Dios les da sabiduría? Dice la Biblia acá en el proverbio número 2. Al honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Es decir, la persona que es honesta, la persona que es correcta, Dios le da también esa sabiduría para actuar, para decidir con sentido común. Le da al Señor a la persona que realmente quiere obedecer a Dios esa capacidad para escoger bien y hacer lo correcto. Es decir, la sabiduría, por ser un atributo que le pertenece a Dios, va muy ligada a la obediencia a Dios. Y como casi todas las cosas, como los atributos, los dones, como la fe que hablamos hace unos días, también está ligada a la obediencia, la sabiduría también va ligada a la obediencia a la palabra. Cuando tú pides a Dios sabiduría, tienes que estar seguro de que primeramente, antes de pedir, en tu corazón hay un deseo por obedecer.
Si en tu corazón no hay un verdadero deseo, un sincero deseo por obedecer a Dios, no pierdas el tiempo pidiéndole a Dios sabiduría, porque tu corazón está inclinado a hacer lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Así que Dios no te va a dar esa sabiduría, o aunque te revelara, tu corazón no está dispuesto a obedecer. Entonces la Biblia habla de que al honrado, al honesto, Dios le concede el tesoro del sentido común. Dice, al que camina en integridad, Dios es un escudo para ellos. A los fieles, Dios los protege, a los justos, Él cuida sus sendas. Claro, amigo, si tú estás dispuesto a obedecer a Dios, a actuar de acuerdo a su palabra, esa misma palabra de Dios que es revelada a tu vida te va a dar sabiduría para actuar. Te va a dar entendimiento, sentido común para actuar de la forma correcta y evitar cometer errores. Ahora dice la sabiduría de Dios versus la sabiduría terrenal. ¿Qué dice acá en el libro de Santiago en el capítulo 3, verso 13? Leamos. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida recta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen celos amargos, contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Entonces aquí en el libro de Santiago habla acerca de las diferencias que hay entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y dice que las personas que tienen la sabiduría de Dios, se ve reflejada esa sabiduría en las acciones de ellos. Es decir, que son personas que actúan sin favoritismos, actúan con justicia y sus intenciones siempre están ligadas a las buenas acciones, a los buenos frutos. Mientras que la sabiduría que viene de lo alto, dice, la llama aquí la Biblia terrenal y diabólica. Es decir, es una sabiduría que va direccionada a satisfacer sus propias necesidades. Es una sabiduría egoísta, es una sabiduría llena de contiendas, de celos, de envidias, que va siempre direccionada al propio beneficio, pero no al bien común. Y eso lo podemos ver en el mundo alrededor. Los deseos personales que pasan por encima de la moral, por encima de los derechos de los demás, por encima de lo que las personas deben recibir. Con tal de conseguir lo que quieren, pueden hacer lo que sea y no les importa pasar por encima y vulnerar a las personas, con tal de lograr sus objetivos. Esa sabiduría es terrenal y la Biblia la llama diabólica. Y la sabiduría que viene de lo alto dice que es pura, que da fruto de buenas acciones. Ahora, ¿cómo podemos adquirir la sabiduría de Dios? Siendo la sabiduría dada por Dios, la única forma de adquirir la sabiduría es a través de leer la palabra, a través de obedecer la palabra y a través de poner en práctica la palabra de Dios. Pero para poder comprender la palabra de Dios, para poder obedecerla y poner nuestras acciones direccionadas en la palabra de Dios, es necesario que nosotros tengamos la ayuda del Espíritu Santo. Ninguna persona que dice seguir a Dios puede actuar en sus propias fuerzas de forma correcta, porque nuestra naturaleza carnal y nuestro corazón inclinado al mal nos llevará a tomar malas decisiones y hacer malas acciones sin la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Por eso el primer paso para adquirir la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es ponernos a paz con Dios. No podemos decir que actuamos sabiamente cuando nuestro corazón está inclinado al mal, está cometiendo pecados delante de Dios y está haciendo lo incorrecto. No podemos decir que actuamos correctamente cuando nuestro corazón está lleno de cosas que no convienen o cosas que están ofendiendo al Señor. Tú puedes pedirle al Señor esa sabiduría en el momento en que tú te pones a paz con Dios. Porque al volver tu corazón al Señor y al entregarle a Él tu vida y al pedirle al Señor perdón por tus malas decisiones, por tus malas acciones, por tus pecados, tú primeramente estás haciendo
una acción sabia que es ponerte en amistad con Él. Es tu primera decisión que tomas con sabiduría, el acercarte a Dios en humildad. La misma sabiduría de Dios vendrá a tu vida por medio del Espíritu Santo y entonces podrás comprender las Escrituras. La Biblia habla acá en el libro de Hechos de los Apóstoles y cuenta una historia acerca de cómo un hombre que estaba sentado tratando de entender las Escrituras, tratando de entender un pasaje de las Escrituras. Y dice la palabra que el Espíritu Santo llevó a uno de los discípulos de Jesús, Felipe, a hablar con este hombre que era un eunuco y él estaba tratando de comprender una porción de la palabra del libro de Isaías. El eunuco no entendía por qué, a quién se refería en esa porción de la Biblia y le pide a Felipe que le explique. Y Felipe le hace a él una aclaración y le dice acá en este versículo del libro de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, que Felipe le hizo entender y le predicó el Evangelio de Jesús. Le predicó las Escrituras y le cuestionó acerca de su fe. Le dijo, ¿tú crees en esto? ¿Tú crees en lo que te estoy diciendo? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees que las escrituras que estás leyendo provienen de Dios y que de quien se habla en las escrituras es de Jesucristo, el Hijo de Dios? Y el eunuco contestó, sí, sí creo. Inmediatamente fue llevado y fue bautizado en agua. Y dice la palabra que en ese momento el Espíritu Santo vino sobre la vida de él también. Así que en el momento en que el Espíritu Santo llenó la vida del eunuco, él tuvo entendimiento de las escrituras cuando él confesó su fe hacia el Señor. Amigo, tú puedes recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor está para todos, pero solamente puede ser revelada a través del Espíritu Santo. Tú puedes querer sentarte a leer la Biblia y a tratar de estudiar las Escrituras, pero verdaderamente va a ser muy difícil que la puedas comprender si el Espíritu Santo no viene a revelar a tu corazón lo que el Señor quiere decir a tu vida. Por eso el primer paso y el más importante para que tú puedas leer y entender la Biblia es que tú aceptes al Señor Jesús, que tú entiendas que tú eres pecador, que tú entiendas que estás bajo juicio delante de Dios si no te arrepientes y si no pides perdón por tus pecados, y que Dios está dispuesto a perdonar sin importar cuán grave haya sido tu pecado, sin importar cuántos años lleves en tu pecado. Dios es amplio en perdonar, Dios es misericordioso, Dios es compasivo y Él te va a dar su perdón a través de aceptar al Señor Jesús como ese sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a morir por ti. ¿Por qué tenía que Jesús morir por ti y por mí? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, cuando alguien peca, alguien debe pagar. Alguien debe pagar. Alguien debe morir por el pecado. Si tú pecas, tú debes morir porque pecaste. Así que Dios, en su amor y en su misericordia, no queriendo que nosotros nos perdiéramos, no queriendo que nosotros muriéramos eternamente, Él mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Al morir Jesús por tu pecado y por mi pecado, ahora nosotros tenemos una oportunidad de recibir ese regalo de la salvación, de aceptar el sacrificio de Jesús, de morir en una cruz para tomar nuestro lugar. Cuando Jesús murió en la cruz, Él se puso en tu lugar, murió en tu lugar y en mi lugar. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y a través de esa sangre Él limpió nuestro pecado. Ahora Jesús no solamente murió en la cruz, derramó su sangre, sino que también resucitó de entre los muertos, porque la Biblia dice que Jesús venció la muerte y el pecado. Jesús resucitó al tercer día y se levantó y es las primicias de lo que nosotros tendremos cuando vayamos a la presencia de Dios. En el momento en que nosotros podamos ver de nuevo al Señor, Él nos levantará también de la muerte y también estaremos delante de Él y seremos eternamente suyos por siempre y para siempre en la vida eterna. Amigo, esto es una realidad. Es una realidad que ahora no la podemos ver completada porque estamos aún en esta tierra.
Pero un día Jesucristo volverá por su pueblo, por aquellos que han aceptado su nombre, su sacrificio y lo han aceptado a Él como su Señor y su Salvador. Y en el momento en que el Señor regrese, nos tomará con Él y nos llevará y nos presentará delante de su Padre, como un pueblo, como sus hijos. Y entonces viviremos con Él eternamente. Es el regalo de la salvación. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Y todo este sacrificio se centra en el milagro de la resurrección de Jesucristo. Por esa razón, la sabiduría de lo alto no la puedes recibir si no tienes la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti en el momento en que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la sabiduría de Dios? Dice acá que ¿de qué nos libra la sabiduría? Y dice la palabra en el proverbio número 2, la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Es decir, la primera manifestación de la sabiduría es el gozo de hacer lo correcto. Lo segundo dice, las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas, se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Es decir, la sabiduría también te librará de la inmoralidad, te librará de la infidelidad, te librará del adulterio, te librará de los pecados inmorales. La sabiduría te ayudará a entender el temor del Señor y a andar en sus caminos. Amigo, hoy te invito a que recibas la sabiduría de Dios aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él te dará de su espíritu y entonces podrás comprender la palabra de Dios. Podrás sentarte a leer la Biblia y la vas a entender. Podrás tomar decisiones sabias basadas en el temor del Señor. Y entonces, como dice ahí, la alegría llenará tu corazón y la sabiduría de Dios te guardará del mal camino y de la gente mala. Bueno, amigos, espero que hayan recibido esta palabra hoy. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, es muy sencillo. Solo tienes que humillarte delante de Él, reconocer que eres pecador, aceptar el sacrificio de Jesús. ¿Cómo lo puedes hacer? Solamente con tus palabras tú le puedes decir, Señor Jesús, me arrepiento, soy pecador, reconozco que he fallado, que he pecado delante de ti, me humillo ante ti y acepto tu sacrificio. Te pido que me perdones. Ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. Ayúdame a comprender tu palabra para vivir para ti. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí por esta semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.